Y toquemos ahora la comunicación interna, porque por lo que veo mucho la trascendental empieza internamente. O sea, ese diálogo que vas teniendo contigo mismo. ¿Qué significa la comunicación interna? La comunicación interna o intrapersonal, ¿no? Ujú. Intra, que está adentro de nosotros, pues tiene que ver con tu narrativa interna. A Ujú. ver, fíjate, veamos cómo hay un proceso del cual hablo en mi libro que me tomó muchos, muchos años poder comprender a profundidad, platicarlo con otros especialistas, desmenuzarlo, romperme la cabeza, llorar cuando creía que ya lo tenía y de repente decir, no, no alguien que de repente introduce un factor y es como, chin, esto me mueve todo. O sea, me tardé mucho Ujú. en llegar a esta conclusión. O sea, algo que está expuesto aquí de forma como, qué fácil, así es como construimos nuestra experiencia de vida todos los días. Ujú. Es un proceso al cual le llamo el proceso de manifestación de realidades, Ya. que es cómo manifiestas. Y no estoy hablando de la manifestación como en este aspecto, Afirmaciones. no, decretos, y no. Estoy hablando de cómo manifiestas, o sea, cómo creas tu realidad todos los días, en todo momento. Es un proceso que es tan rápido, ocurre tan veloz que parece que no tenemos injerencia en él. Ya. Sin embargo, sí tenemos en la medida en la que lo conocemos. Entonces, este proceso les va a ahorrar muchos años de terapia. Ujú. ¿Ok? Pero habla mucho de, o más bien tiene mucho que ver con este diálogo interno. Entonces, fíjate, el proceso empieza por un estímulo. Ujú. Ese estímulo puede ser un estímulo interno, ¿no? Un pensamiento que de repente llegue a la mente. Puede ser un estímulo neuroceptivo, no es como un, tuve un, como que, ay, no, algo no se siente bien. Puede Ujú. ser interno o puede ser externo. Hablemos del estímulo externo. Tú un día estás muy tranquilo en tu computadora, en el trabajo, y estás trabajando y ya entraste en flow, y entonces estás súper concentrado resolviendo y tal. Y en ese momento ocurre este 20%, este 10% del 20% que no podemos controlar. Un estímulo externo de una persona que llega y te interrumpe. Pero te interrumpe además con cierto tono de voz, con cierto estímulo kinestésico, te toca a lo mejor, con cierta presión, con cierto volumen. ¿No? Tiene ciertas características que tú recibes a través de tus sentidos. Y esas características automáticamente van a generar una emoción. La emoción es fisiológica y es química y es energía en movimiento. De ahí viene emoción, energía en movimiento que sale, que tiene que salir. Entonces, esa emoción que aparece es automática, no la pides tú, tu cuerpo la produce porque tiene la función de llevar toda tu atención a ese estímulo que es nuevo para que tú entonces puedas después, con tu mente racional idealmente, decidir qué haces. Ujú. Sin embargo, la emoción, todas las emociones son buenas. Bueno, todas las emociones son útiles. Ok. Lo que la hace buena o mala no es cómo se sienta. Hay emociones que son desagradables, Mm. como el enojo. ¿Cuál otra se te ocurre que es desagradable? Puede ser La tristeza, tristeza, claro. culpa. La culpa, por supuesto, son emociones que son desagradables. Ujú. Y hay otras emociones que son agradables, como la alegría, Agradecimiento. el agradecimiento, ¿no? Esta sensación como de... Hay emociones que son agradables como, por ejemplo, la ternura. Ujú. Entonces, esas emociones aparecen, ¿no? Y estamos hablando aquí de emociones primarias, que son emociones que son una combinación de químicos, hormonas, neurotransmisores, neuromoduladores y energía con ciertas características. Aparece la emoción y esa emoción es específicamente como es, porque te lleva a algo. A lo mejor en este momento aparece la sorpresa y esa sorpresa es rápida, genera adrenalina, porque es como... Y automáticamente aparece algo dependiendo de lo que tú recibes con tus sentidos. Entonces, si tú volteas y ves a una persona con una pistola, pues en ese momento vas a producir pánico. Ujú. ¿Por qué no miedo? Pánico. Porque la sorpresa, la adrenalina hace que la emoción que venga después, ¡pum!, se potencie. Mm. Pero si volteas y ves a tu mejor amigo, pues entonces vas a sentir no alegría, euforia. Claro. No, porque es como, no lo esperaba. Entonces sientes sorpresa y luego a lo mejor es como enojo. ¿Por qué? Porque ese toque, porque esa voz, porque ese volumen, porque tenía ciertas características que es ese enojo viene a decirte, hay alguien que está obstaculizando tus objetivos, que es estar concentrado y terminar tu trabajo, que te está interrumpiendo. Deshazte de eso que te está obstaculizando. No te dice cómo. No te Ujú. dice pégale, no te dice miéntale la madre, no te dice insúltalo, no.
Solo te dice, deshazte de este obstáculo. O el enojo puede llegar a decirte, oye, aquí hay algo injusto que está ocurriendo. Entonces, supongamos que esa voz te dice, te pedí algo hace mucho y no me lo has entregado, ¿en dónde está? Va. Okay. Tú dices, es que esto es injusto. Porque es el enojo que aparece ante esa injusticia, ¿por qué me reclama a mí lo que no me corresponde? Va. Entonces, fíjate esto es rapidísimo. Viene el estímulo, aparece la emoción. El estímulo y la emoción son el 20% de lo que no podemos controlar. A ver, un paréntesis acá. Sí. O sea, ¿qué emoción tú sueltas no lo puedes controlar? No lo puedes controlar. Porque una persona, o sea, esto es bien individual. Por ejemplo, si esta misma persona me habla a mí, digamos que tengo una pareja, le habla a mi pareja, ninguno lo conocemos, pero la reacción de mi pareja va a ser totalmente diferente que la mía, esta emoción que va a haber. Muy probablemente no. Las emociones primarias se han estudiado en todo el mundo en personas de todo tipo. Y no solamente tienen la misma combinación, sino que además normalmente aparecen ante los mismos estímulos y generan las mismas expresiones o activaciones musculares, por lo menos en el rostro. O sea, por ejemplo, aquí grandes estudiosos de la materia como Paul Ekman, ¿no?, que es muy conocido, pero esto viene desde Darwin, te estoy hablando, o sea, donde se estudiaba las microexpresiones faciales y cómo hay ciertas activaciones que son muy específicas, por ejemplo, de la ira. Aquí y en Filipinas vamos a reaccionar, hay una activación muscular idéntica que se llaman unidades de acción, son músculos específicos que se activan con cada emoción primaria. Entonces, las emociones primarias normalmente sí son muy parecidas ante los estímulos. O sea, es sentimos miedo o ansiedad ante lo desconocido. Sentimos tristeza cuando nos arrebatan algo que valorábamos o a alguien que valorábamos. Sentimos alegría cuando el estímulo es agradable, cuando lo tenemos asociado a algo que nos hace bien. O sea, sentimos enojo cuando sentimos que hay una injusticia o un obstáculo. Sentimos asco cuando algo puede poner nuestra vida en riesgo porque huele mal. Esas son emociones primarias. Ok, queda muy claro. ¿Va? Lo que tú estás diciendo son los sentimientos y ahorita vamos ahí. Ya. Entonces viene el estímulo, viene la emoción y entonces automáticamente se empiezan a abrir los archivos mentales, ¿no? Estos folders que sí son diferentes en cada quien. Ahí empieza el proceso de percepción. ¿Qué hago con lo que estoy sintiendo? De entrada, ¿qué folders me abre? ¿Qué archivos mentales me abre? ¿Qué creencias, qué experiencias pasadas, lo que me dijo mi abuelito, lo que hacía mi mamá que aprendí a través del ejemplo y de la imitación, lo que me decía la religión, lo que en mi cultura es como, no, si por ejemplo en mi familia se usa que los hombres no lloran. O los hombres deben de ser valientes, no deben de sentir miedo. Ah, bueno, pues el miedo va a aparecer sí o sí. Pero si la creencia es los hombres no deben de sentir miedo, lo reprimo, me lo callo, me lo trago, lo maquillo. A la mujer le dicen, las mujeres bonitas, las niñas lindas no se enojan. Entonces la mujer no tiene derecho a enojarse, entonces ¿qué hace? Pero sí tengo derecho a estar triste. Hay muchas mujeres que lloran porque están enojadas. Y hay hombres que se enojan cuando están tristes. Claro. ¿Me explico? Porque se abren archivos que dictan qué vas a hacer con esto que está pasando. Y esos archivos es en donde decimos cada cabeza es un mundo, porque van a ser diferentes en cada quien. Por eso es el proceso de percepción que ya es subjetivo, que ya es individual. Una vez que esas creencias se abren, viene otro proceso que se llama diálogo interno. Son nuestros patrones de pensamiento. Y digo patrones de pensamiento porque la mayoría de las veces, lamentablemente, no son pensamientos conscientes y deliberados. Son pensamientos usuales, habituales, que tendemos a tener porque creemos que es la única manera o la única historia que nos podemos contar. Es, si las cosas no están saliendo como yo las esperé, pues entonces tiendo a decir, esto es frustrante, esto es malo, qué tragedia, qué mala noticia, qué caos, ¿no? Tendemos a etiquetar negativamente algo que no esperábamos y que, pues, como no es como lo proyectábamos. Entonces va a tender a ver, y cada familia y cada persona tiene ese paquete de pensamientos que se originan a través, claro, de las creencias. Pero esos pensamientos son nuestra narrativa interna, nuestro diálogo interno.
Y nuestros pensamientos, nuestra historia, la historia que nos contamos del estímulo, de la emoción, a través de la creencia, pues va a dar pie a nuestros sentimientos. Y ahí es donde se pone buenísima la cosa, porque aquí es donde hay mucha confusión normalmente. Los sentimientos no son emociones, son cosas distintas. Los sentimientos ocurren después de un proceso de racionalización. Ocurren después de una interpretación, es donde ya conceptualizaste la emoción. ¿Qué es lo que puede hacer el pensamiento con una emoción? Si, por ejemplo, mi pensamiento es compasivo ante esta persona que llegó a decirme, sí me enojo, pero luego entonces pienso, mi diálogo interno sería como, pobre, a lo mejor le está pasando mal, tiene mucha presión, está muy estresado, no es personal, no es en contra mía, tal, tal, tal. Y ese diálogo interno va a hacer que esa ira, ese enojo que aparece, se atenúe y se transforme en molestia. Entonces sí estoy molesto, pero nada más. Pero si mi diálogo interno es, porque mi creencia era que mi abuelito me decía, nunca permitas que nadie te levante la voz, porque si lo permites una vez, entonces toda la vida va a pasar y tienes que poner límites. Y entonces yo empiezo, ¿qué le pasa? ¿Por qué me habla así? ¿Qué cree que es? Y se me está subiendo y ta, ta, ta. Entonces, eso va a pasar del enojo al odio. Se va a convertir, entonces me va a traer una actitud de venganza. De ahora le voy a demostrar que no me puede hablar así y tal, tal, tal. ¿Te fijas? Entonces, el sentimiento es la emoción que o se atenúa o se exacerba a través del pensamiento. Pero también puede convertirse en un estado de ánimo. Entonces ya no estoy enojado, ya estoy de mal humor. ¿Por qué? Porque mi diálogo interno lo estuve rumiando una y otra vez y lo mastiqué y lo mastiqué y lo mastiqué. Y entonces casi que ese enojo se volvió crónico y permanente. ¿Ves? Esos son los sentimientos, son los estados de ánimo, pero no son automáticos, son producto de nuestros pensamientos y nuestra narrativa, de nuestras creencias. Y ya después de los sentimientos, pues vienen las actitudes, los comportamientos, ¿no? Las decisiones que tomamos, las acciones que emprendemos y nuestros resultados. Normalmente vamos del estímulo al resultado y creemos que no tenemos injerencia en el proceso. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando tú te das cuenta que no estás teniendo los resultados que quisieras, pues te vas un pasito atrás en la cadena y te preguntas, ok, si no estoy teniendo los resultados que quiero, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿o qué tendría que hacer diferente? ¿Qué decisiones distintas tendría que empezar a tomar? Normalmente la gente se queda ahí y ahí es en donde viene la gran frustración, porque es como, si quiero nuevos resultados tengo que actuar diferente, eso lo tenemos clarísimo. Sí, pero actuar diferente si tú no modificaste tus actitudes, tus sentimientos, tus pensamientos, por lo menos hasta ahí. Ya si quieres meterte en las creencias, está increíble. Que es toda una cadena, ¿no? Claro, va a ser muy difícil cambiar tus hábitos y tus acciones y tus decisiones si no cambias el cómo te sientes con respecto a lo que vas a hacer. Y no vas a cambiar el cómo te sientes si no cambias la historia que te cuentas de lo que vas a hacer. Por eso es que ese diálogo interno, esa narrativa interna, esta comunicación intrapersonal va a determinar nuestra experiencia de vida, va a determinar la calidad de gozo, de injerencia que tengamos sobre este proceso, de sentir que, una vez más, la vida nos pasa, es que siempre me pasa, como ahorita mi hijo chiquito que tiene 6 años, es muy hábil, pero yo creo que se le estiraron las piernas y tiene un tiempo, un mes para acá, que se cae de la bici y se tropieza, o sea, está como torpe, ¿no? Yo creo que pues sí, en lo que vuelve como a adaptarse a su cuerpo. Pero el pobre entonces ya empezó con esta creencia y este diálogo interno es que, mamá, es que todo me pasa a mí. Y yo pues claro, le trato de decir desde su conciencia, decirle, mi amor, deja de decir que todo te pasa. No, te pasó esto, te pasó, son eventos separados a los cuales no estás acostumbrado, pero estás creciendo y tu cuerpo y tal. Y otra vez, es que todo me pasa a mí. Entonces, claro, o sea, tendemos a sentir, si no tenemos esta conciencia y le bajamos el switch al proceso y decir, alto, pausa, ¿en dónde tengo que modificar este proceso? Pues la sensación es estímulo, resultado es todo me pasa. Hay mucho que quiero hacer doble clic acá. Lo primero, hay algo que he sacado que es como, lo llamo meta emotions, que es como sentir, crear una emoción en base a la emoción que estás sintiendo. Por ejemplo, si estás sintiendo tristeza,
sentirte triste porque estás triste, sentirte, o sea, enojado porque estás triste. Y donde veo Está un gran interesante, error claro. es como donde cuando estás creando una emoción sobre la emoción. Es que sería un sentimiento sobre Ese es la el emoción. sentimiento, exacto. Exactamente. O sea, sí, tú puedes tener sentimientos sobre tus emociones, porque es tu interpretación de la emoción, de si es bueno, de si es malo, de si es adecuado, de si voy a tener repercusiones serias a partir de sentirme de determinada manera. Y obviamente el cómo te sientes o sea, sobre tu emoción tiene que ver con la historia que te cuentas. Mm, ok, eso era donde quería llegar porque algo que he tratado de hacer es eliminar esa parte. O sea, eliminar ese segundo tier de emociones. O sea, no crear un producto, que en este caso tú lo llamas sentimiento, yo lo llamo meta emotions, eh, no crearlo. Porque simplemente, ok, estoy sintiendo esto, pero no necesito reaccionar sobre eso. O sea, sí necesito expresarlo, sí necesito conectarlo, que es ahí igual donde tengo mucha Exacto. dificultad, donde cómo puedo conectar con esta emoción. Porque creo que eso es lo que no nos han enseñado, sobre todo quizás como hombres, poder conectar bien con esa emoción. Y muchos ahorita entrevistados que he tenido últimamente, les pregunto, o sea, ¿qué es lo que les sirve a ellos para conectar con las emociones? Porque cada uno tiene como diferente manera de cómo conectarlo y expresarlo. Entonces, ¿qué consejo darías tú ahí? A ver, por ejemplo, 3 preguntas. Mm, ¿Podrías, bueno, te pediría, esto solamente cambia cuando eres papá, pero, ¿no? ya, ¿Podrías amar o querer a alguien que no conoces? ahorita no. No, ¿no? O Mm, sea, creo que el único factor en donde eso ocurre es con la maternidad o la paternidad. ok, Pero fuera de eso, o sea, para poder amar o querer a alguien necesitas conocerlo. Punto número 1, ¿no? sí, 2, ¿podrías considerar un aliado a alguien que no conoces y en quien no confías? tampoco. Tampoco, ¿no? Porque entonces vas a tender a, ¿y qué tal si es mi enemigo? ¿Y qué tal que no quiere mi bien? ¿Y qué tal si siempre además me han dicho, me han hablado mal de esa persona? Pues no, no es mi aliada. Ujú, Y luego 3, ¿te convertirías en socio a alguien que no conoces? tampoco. Tampoco, ¿correcto? Entonces, ¿cómo queremos volvernos socios y convertir nuestras emociones en aliadas y quererlas, aprender a quererlas si no las conocemos? Mm, Justo en mi libro de la alquimia del pensamiento, porque pues voy desglosando cada parte de este proceso, porque no es nada más mencionarlo, es conocerlo. Y cuando hablo de las emociones, hablo de estas emociones primarias, para que puedas conocerlas, para que entiendas que lo que tienes que hacer con ellas no es controlarlas, como bien lo intuyes, no es tratar de taparlas, meterlas debajo del colchón, no es contarte una historia, no, es, a ver, si tú en el instante en el que aparece la emoción diriges tu diálogo interno a cuestionarla, a dialogar con ella, a preguntarle una vez más, fíjate, a hacerle ujú, preguntas inteligentes. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué me quieres decir de lo que está afuera? Pero sobre todo, ¿qué me estás queriendo decir de mí? Porque esas emociones tienen mucho que ver, sobre todo los sentimientos, o sea, si nosotros cuestionamos un sentimiento, tienen que ver con tu mundo interno, con tu interpretación, de dónde viene la interpretación. Entonces, cuando aparece una emoción, lo primero que tienes que hacer es conocerla, porque como te digo, como no nos educan, somos unos analfabetas emocionales, ujú, pues vamos a tender a no saber reconocerlas, no sé ni qué estoy sintiendo, cómo se llama esto, qué color tiene, cómo se siente, en dónde se siente. Cuando tú ya empiezas a decir, yo por ejemplo con el enojo, ujú, automáticamente siento mucho, mucho, mucho calor y siento como si de aquí, desde mi plexo solar, subiera una descarga de energía caliente por toda mi columna vertebral. ¡Fua! ¿Sabes cómo? ujú, Entonces ya cuando empiezo a sentir, digo, estoy enojada. ujú, En el momento en el que aparece el enojo, yo sé que no viene a dañarme. Yo sé que no es mi enemiga. Sé que es una gran informadora. Entonces me da curiosidad. Y lo primero que hago es reconocerla. Es como, podríamos decir, como, ok, enojo, estás aquí. ujú, Acabas de llegar. Y la segunda pregunta es, ¿para qué? ¿Qué me quieres decir? Entonces ahí hablo de cuáles son los mensajes de cada emoción. ujú. Y cuando tú reconoces qué tipos de mensajes podría tener cada emoción, pues puedes dialogar con ella. Y al momento en el que dialogas con ella, la transformas en una aliada. Te das cuenta que viene a traerte información valiosa, entonces escuchas con interés, con curiosidad y con apertura, en lugar de tratar de callarla, de juzgarla, de mandarla al paredón. Dices, no, a ver, o sea, hasta la envidia, por ejemplo.
La envidia no es mala tampoco. Lo que hace una emoción no es... Lo que hace una emoción buena o mala, o que la haga funcional o disfuncional, no es la emoción per se, sino lo que haces con la emoción. Si yo siento envidia porque veo a una persona y ¡pum! Siento envidia. Primero tengo que reconocer, estoy sintiendo envidia. Luego entonces... Este proceso es súper rápido. Es súper rápido, pero entre más lo practicas, más rápido se vuelve. Ok, porque en un evento, nuevamente yendo con tu ejemplo, llega una persona, te empieza a gritar y demás, o sea, en el momento que tú sientes la emoción, tiene que ser súper rápido cómo reaccionas, porque vas a ir algo que va a ser bien subconsciente cómo reaccionas. Justo no hay que reaccionar. O sea, justo en el momento en el que aparece la emoción, necesitas un espacio para dialogar con ella. Por eso siempre digo, hagan una pausa. O sea, en ese momento sientes la ira y ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Reaccionar? No, porque ahí es en donde puede ser disfuncional. Entonces, lo que tienes que hacer en ese momento es respirar, ¿sabes? Como... Y puedes poner una pausa con cualquier pretexto, ¿sabes? Como decir, ok, en este momento voy a guardar silencio. Después veo cómo construyo un acuerdo, qué hago con esto que estoy sintiendo. No puedo tomar una decisión desde la emoción, porque cuando la emoción, todo este cóctel, esta vorágine, esta explosión que crea un caos interno, no puedo activar mi pensamiento consciente. La razón, por eso te dicen, piensa con la cabeza fría. Pensar con la cabeza fría es no pienses desde tu emoción. Entonces la emoción aparece y yo necesito hacer una pausa. Puedo pedir esa pausa explícitamente, ¿no? Si es una persona de mi confianza o tal. Por ejemplo, cuando me casé hace 13 años, el peor consejo que nos dieron, y nos lo decían muy seguido, era nunca se vayan a dormir enojados. Y es el peor consejo porque a veces estás enojado y justo lo que tienes que hacer es irte a dormir. Dejar que la emoción se reabsorba y repose. Las emociones duran así solitas, sin que intervenga tu diálogo interno, 90 segundos. Es rapidísimo, ¿te fijas? Ok. Entonces, si tu diálogo interno en ese momento, ya lo platicamos, lo que hace es, pues entonces va a durar un montón, se va a convertir en un sentimiento, en un estado de ánimo, se va a exacerbar. Pero si tú no interfieres con tu diálogo interno, la emoción solita duraría 90 segundos. Ahora, si tu diálogo interno es compasivo, pues entonces la emoción va a atenuarse, va a absorberse y vas a poder pensar con la cabeza fría. Entonces, por ejemplo, con mi esposo tenemos una clave y esa clave puede ser una palabra que en ese momento hay un acuerdo de decir, a ver, esta palabra significa, estamos los dos enojados, desde este lugar nos vamos a hacer daño. Me interesa mucho lo que tienes que decir, pero en este momento no estoy en condiciones adecuadas de escucharte. ¿Te fijas? Entonces, todo eso está en una palabra. Pues elegir una palabra, la que sea, ¿no? Con mis hijos, por ejemplo, es elegir una palabra chistosa, porque también eso te ayuda a salir de la emoción. El punto, y si no es una palabra, es decirlo, es, en este momento, me interesa mucho lo que me tienes que decir. Siempre es importantísimo que la pausa empiece desde expresar tu interés. Porque si no, la otra persona se va a enojar más pensando que no te importa, que estás evadiendo la conversación. ¿Qué tal, mi gente? Si disfrutaste de este momento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. Nos vemos.